Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 7. El castigo del hijo de Drona. Texto 10. Sutta Goswami dijo: todas las diferentes variedades de Atma-ramas, aquellos que disfrutan del Atma o el ser espiritual, especialmente aquellos que están establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque están liberados de todas las clases de cautiverio material, desean prestarle servicio devocional puro a la personalidad de Dios. Eso significa que el Señor posee cualidades trascendentales y en consecuencia puede atraer a todo el mundo, incluso a las almas liberadas. Significado. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó este shloka Atma-rama muy vívidamente ante el principal de sus devotos, Srila Sanatana Goswami. Él hace notar 11 elementos del shloka, a saber: 1. Atma-rama, 2. Munayaha, 3. Nirgranta, 4. Api, 5. Cha, 6. Urukrama, 7. Kurvanti, 8. Ahaitukim, 9. Bhaktim, 10. Itam Bhuta Gunaha y 11. Harihi. Según el diccionario sánscrito Vishva Prakash, hay 7 sinónimos de la palabra Atma, que son los siguientes: 1. Brahman, la verdad absoluta. 2. Cuerpo. 3. Mente. 4. Esfuerzo. 5. Resistencia. 6. Inteligencia. Y 7. Hábitos personales. La palabra Munayaha se refiere a 1. Los hombres pensativos. 2. Los hombres que son graves y silenciosos. 3. Los ascetas. 4. Los persistentes. 5. Los mendicantes. 6. Los sabios. Y 7. Los santos. La palabra Nirgranta entraña las siguientes ideas. 1. Aquel que está liberado de la nesciencia. 2. Aquel que no tiene relación alguna con los mandatos de las escrituras, es decir, que está liberado de la obligación de las reglas y regulaciones que se mencionan en las escrituras reveladas, regulaciones tales como la ética, los Vedas, la filosofía, la psicología y la metafísica. En otras palabras, los tontos, los iletrados, los bribones, etc., que no tienen ninguna relación con los principios regulativos. 3. Un capitalista. Y también 4. Alguien que está en la miseria. Según el diccionario Shabdakoya, el afijo ni se usa en el sentido de 1. Certeza, 2. Contar, 3. Concluir y 4. Prohibición. Y la palabra granta se usa en el sentido de riqueza, tesis, vocabulario, etc. La palabra urukrama significa aquel cuyas actividades son gloriosas. Krama significa paso. Esta palabra, urukrama, se refiere específicamente a la encarnación del Señor en la forma de Vamana, quien abarcó todo el universo con pasos inconmensurables. El Señor Vishnu es poderoso y sus actividades son tan gloriosas que Él ha creado el mundo espiritual mediante su potencia interna y el mundo material mediante su potencia externa. Mediante sus aspectos omnipresentes, Él se halla en todas partes en el carácter de la verdad suprema y en su aspecto personal siempre está presente en su morada trascendental de Goloka Vrindavan, donde exhibe sus pasatiempos trascendentales en toda su variedad. Sus actividades no pueden compararse con las de nadie más y por consiguiente la palabra urukrama solo se le puede aplicar a Él. De acuerdo con la disposición verbal del sánscrito, kurvanti se refiere al hecho de hacer cosas para otro. Por lo tanto, la palabra significa que los Atma-ramas le prestan servicio devocional al Señor no con un interés personal, sino para placer del Señor, para placer de urukrama. Hetu significa causal. Existen muchas causas de la satisfacción de los sentidos de uno y se las puede clasificar principalmente como disfrute material, poderes místicos y liberación,
todo lo cual lo desean generalmente las personas que buscan progresar. En lo que concierne a los disfrutes materiales, son innumerables, y los materialistas están ansiosos de aumentarlos cada vez más, debido a que se encuentran bajo la influencia de la energía ilusoria. No existe fin a la lista de disfrutes materiales, ni tampoco puede nadie en el universo material tenerlos todos. En lo que respecta a los poderes místicos, son 8 en total, tales como convertirse en la forma más pequeña de todas, volverse ingrávido, obtener cualquier cosa que se desee, enseñorearse de la naturaleza material, controlar a otros seres vivientes, lanzar globos terráqueos al espacio sideral, etc. Esos poderes místicos se mencionan en el Bhagavatam. Las formas de liberación son 5 en total. Por consiguiente, devoción sin mezcla significa servir al Señor sin desear los beneficios personales anteriormente mencionados. Y esos devotos puros y libres de toda clase de deseos de obtener un beneficio personal pueden satisfacer plenamente a la todopoderosa personalidad de Dios Shri Krishna. El servicio devocional puro del Señor progresa a través de diferentes etapas. La práctica del servicio devocional en el campo material consta de 81 cualidades diferentes, y por encima de esas actividades se halla la práctica trascendental del servicio devocional, que es una y se denomina Sadhana Bhakti. Cuando la práctica pura del Sadhana Bhakti madura y se convierte en amor trascendental por el Señor, el amoroso servicio trascendental del Señor comienza a desarrollarse gradualmente en 9 etapas progresivas de servicio amoroso, con los nombres de apego, amor, afecto, sentimientos, afinidad, adherencia, seguimiento, éxtasis e intensos sentimientos de separación. El apego de un devoto inactivo se desarrolla hasta la etapa del amor trascendental por Dios. El apego de un servidor activo se desarrolla hasta la etapa de adherencia. El de un devoto amigo se desarrolla hasta la etapa de seguimiento, que es el mismo caso de los devotos paternales. En los devotos con amor conyugal se desarrolla éxtasis hasta la etapa de intensos sentimientos de separación. Estas son algunas de las características del servicio devocional puro del Señor. Según el Hari Bhakti Suddhodaya, el significado de la palabra Itam Bhuta es total bienaventuranza. La bienaventuranza trascendental de la comprensión del Brahman impersonal se vuelve equiparable a la escasa agua que contiene la huella de la pezuña de una vaca. No es nada en comparación con el océano de bienaventuranza que se obtiene de ver a la personalidad de Dios. La forma personal del Señor Shri Krishna es tan atractiva que abarca toda la atracción, toda la bienaventuranza y todos los sabores, razas. Esas atracciones son tan fuertes que nadie quiere cambiarlas por disfrute material, poderes místicos o liberación. No hay necesidad de argumentos lógicos para respaldar esa declaración. La propia naturaleza de cada cual hace que uno sienta atracción por las cualidades del Señor Shri Krishna. Hemos de tener la certeza de que las cualidades del Señor no tienen nada que ver con las cualidades mundanas. Todas ellas están colmadas de bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Existen innumerables cualidades del Señor y a alguien lo atrae una cualidad, mientras que a alguien más lo atrae otra. A grandes sabios tales como los 4 devotos solteros, Sanaka, Sanatana, Sananda y Sanat Kumara, los atrajo la fragancia de las flores y las hojas de tulasi untadas con la pasta de sándalo ofrecida a los pies del loto del Señor. De igual modo, a Shukadeva Goswami lo trajeron los trascendentales pasatiempos del Señor. Shukadeva Goswami ya se encontraba situado en la etapa liberada, mas aún así fue atraído por los pasatiempos del Señor. Esto demuestra que la calidad de sus pasatiempos no tiene nada que ver con la atracción material. De manera similar, a las jóvenes doncellas pastorcillas de vacas las atrajeron las características corporales del Señor, y a Rukmini la atrajo el oír hablar de las glorias del Señor. El Señor Krishna atrae incluso la mente de la diosa de la fortuna. Él atrae, en casos especiales, la mente de todas las jóvenes. Mediante el afecto maternal, Él atrae la mente de las damas mayores. Él atrae la mente de los varones cuyo humor es el de servidumbre y amistad. La palabra Hari expresa varios significados, pero el principal de ellos es que Él, el Señor,
vence todo lo que no es auspicioso y se lleva a la mente del devoto al conferirle amor puro y trascendental. Por el hecho de recordar al Señor con una aflicción intensa, uno puede liberarse de todas las variedades de sufrimientos y ansiedades. Gradualmente el Señor vence todos los obstáculos que haya en el sendero del servicio devocional de un devoto puro, y el resultado de las 9 actividades devocionales, tales como oír y cantar, se manifiesta. El Señor, mediante sus características personales y atributos trascendentales, atrae a todas las actividades psicológicas de un devoto puro. Tal es el poder de atracción del Señor Krishna. La atracción es tan poderosa que un devoto puro nunca anhela ir en pos de ninguno de los 4 principios de la religión. Esas son las atractivas características de los trascendentales atributos del Señor. Y al añadir a esto las palabras api y cha, uno puede aumentar los significados ilimitadamente. De acuerdo con la gramática sánscrita, la palabra api tiene 7 sinónimos. De manera que, mediante la interpretación de todas y cada una de las palabras de este shloka, uno puede ver el ilimitado número de cualidades trascendentales del Señor Krishna que atraen la mente del devoto puro. Texto 11. Srila Shukadeva Goswami, el hijo de Srila Vyasadeva, no solo era trascendentalmente poderoso, sino que además era muy querido por los devotos del Señor. Así pues, él se sometió al estudio de esta gran narración, el Srimad Bhagavatam. Significado. Según el Brahma Vaivarta Purana, Srila Shukadeva Goswami era un alma liberada incluso dentro del vientre de su madre. Srila Vyasadeva sabía que el niño, después de nacer, no se quedaría en casa. Por consiguiente, él, Vyasadeva, le inculcó la sinopsis del Bhagavatam, de manera que el niño se apegara a las trascendentales actividades del Señor. Después de nacer, el niño se educó aún más en la materia del Bhagavatam, mediante la recitación de los poemas en sí. Ocurre que, por lo general, las almas liberadas están apegadas al aspecto del Brahman impersonal, con una visión monista de volverse uno con el Todo Supremo. Pero en virtud de la asociación de devotos puros tales como Vyasadeva, hasta el alma liberada queda atraída por las trascendentales cualidades del Señor. Por la misericordia de Sri Narada, Srila Vyasadeva fue capaz de narrar la gran obra épica conocida como el Srimad Bhagavatam, y por la misericordia de Vyasadeva, Srila Shukadeva Goswami pudo captar el significado. Las trascendentales cualidades del Señor son tan atractivas que Srila Shukadeva Goswami quedó desapegado del hecho de estar completamente absorto en el Brahman impersonal y emprendió de un modo positivo la actividad personal del Señor. Él fue prácticamente lanzado fuera del concepto impersonal del absoluto, pensando para sí que simplemente había desperdiciado muchísimo tiempo en consagrarse al aspecto impersonal del Supremo, o en otras palabras, él experimentó más bienaventuranza trascendental con el aspecto personal que con el impersonal. Y desde ese entonces, no solo se volvió muy querido de los Vishnuyanas, los devotos del Señor, sino que también los Vishnuyanas se volvieron muy queridos de él. Los devotos del Señor, quienes no desean matar la individualidad de las entidades vivientes y quienes desean volverse servidores personales del Señor, no gustan mucho de los impersonalistas. E igualmente los impersonalistas, quienes desean volverse uno con el Supremo, son incapaces de valorar a los devotos del Señor. Así pues, desde tiempos inmemoriales, estos dos peregrinos trascendentales han sido rivales en algunas ocasiones. En otras palabras, a cada uno de ellos les gusta mantenerse separado del otro, debido a las comprensiones personal e impersonal que en fin de cuentas tienen. Por lo tanto, parece ser que Srila Shukadeva Goswami tampoco gustaba de los devotos. Pero, desde que él mismo se volvió un devoto saturado, deseaba tener siempre la asociación trascendental de los Vishnuyanas, y los Vishnuyanas también gustaban de su asociación, debido a que él se volvió un Bhagavata personalista. De modo que tanto el hijo como el padre estaban completamente conscientes del conocimiento trascendental del Brahman, y luego ambos se absorbieron en los aspectos personales del Señor Supremo. Así, este shloka responde por completo la pregunta de cómo a Shukadeva Goswami lo atrajo la narración del Bhagavatam.